Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nosotros muy bien, un dominguito más, acá, compartiendo con ustedes. Hoy tenemos buena cobertura, o sea que creo que debería de salir bien el directo. Lo que sí que hay mucha fiesta. ¿No? A ver, y a veces 5G. Sí, bueno. Bueno, ustedes nos van contando, como siempre, cómo se van sintiendo. Me da igual si la cara se me congela un poquito, pero si la voz es fluida y nos están entendiendo todo lo que hablamos, es lo importante. Así que, bueno, vamos a darle unos minutitos a la gente para que se vaya uniendo y nos volvemos a encontrar una vez más para hacer la previa, hacer el calentamiento antes del video. Vamos a compartirle un video más. En una semana que otra vez no hubo vídeo el miércoles, lo sabemos. Sí, llevamos ahí un par de miércoles sin que haya miércoles Pangea, pero bueno, como ya sabéis, estamos haciendo mucha ruta y con el tiempo muy justito. Es por eso que... Sí, no es queja, es transparencia con ustedes, ya lo saben, ese es el tema. Y nosotros encantados y volveremos cuanto antes a los videos de los miércoles porque nos sentimos que vamos compartiéndoles mucho más. Aunque realmente no perdemos contenido, se atrasa un poquito. Se atrasa, eso es lo único, que hay un poquito más de diferencia con la realidad porque nosotros seguimos el ritmo, ¿no? Sí, pero no vamos a dejar de compartirles nada por el medio. No. Así que es un mal menor y creo que nos va a pasar solamente acá en este tramo de Brasil. Después ya recuperamos y para siempre. En teoría, los 2 videos por semana. Tenemos 4 semanas para estar fuera de Brasil. 4 ya. Hace poco decíamos mes y medio. Decíamos 6. Vuela, ¿eh? Es que vuela. La verdad es que el tiempo... Sí. El tiempo vuela, pero nos está gustando mucho lo que estamos viendo. Así que sí. Muchas gracias por hacernos el aguante en este periodo que no estamos subiendo los miércoles, porque eso nos está permitiendo hacer un montón de ruta. Visitar un montón de lugares más que de otra forma tendríamos que quitar porque hay que editar los vídeos y bueno, es un proceso, ¿no? Planear la ruta, manejar, que acá cualquier distancia son 4 horitas, es casi un Galicia-Madrid. Sí. Así que de hecho, nos está permitiendo eso, movernos más tranquilos. En estos días de esta semana hemos bajado 17 horas de la costa hacia el interior de Brasil y hacia el sur. O sea, estamos un poquito más cerca de Argentina. Creo que hicimos unos 1.200 kilómetros. No son muchos, pero porque nos han pasado muchas cosas en la ruta que lo tenemos grabado. Y bueno, eso va a ser un vídeo interesante también. Es por eso que nos fuimos demorando bastante estos días. Sí. Pero bueno, sí. Eso es. Ya estamos en el interior. Le dijimos adiós a nuestro querido litoral. A la costa. A la playa. Le dijimos oficialmente hasta luego. Que ahora toca, que aún no lo hemos hecho, lavar la furgo a conciencia y quitar toda la arena. Porque llevamos cuántos meses en la costa y eso se nota. Toda la salitre, toda la arena, porque la arena aquí de la mayoría de las playas de Brasil es muy, muy fina, arena de dunas. Y entra por todas partes. Y están los raíles de las ventanas. Sí, incluso... Bueno, eso sí que lo limpiamos, las ventanas. Incluso los hidráulicos estos que abren las ventanas ya se empiezan a oxidar un poquito, hay que darle. Chirría todo un poco, bueno. Es normal, salitre y bueno, playa, pero es un mal menor porque nos gusta un montón la playa y nos encantó el litoral brasileño. Ahora a disfrutar del interior el tiempo que nos queda, porque también tiene una pinta... Un montón de sitios a los que queremos ir que no nos va a dar tiempo. Sí. Pero si no, vamos a intentar volver. Pero bueno, en los vídeos de YouTube, en el del domingo pasado estuvimos en Natal, que nos gustó mucho Natal. Sí. Y fue un vídeo, yo creo que entretenido, porque fueron cosas muy distintas, ¿no? Conocimos lo del mayor cajueiro, que, a ver, así entre nosotros, yo no tenía ni idea, hasta que entré en Brasil, de lo que era un caju y un cajueiro, ni que los anacardos venían del caju. Yo compraba mis anacardos, pero no me había planteado de dónde venían los anacardos. Sí. Muy interesante. Yo ni me fijé, tardé muchísimo en darme cuenta de que eran anacardos. Yo concentré mi atención en la fruta me gustó un montón. A que es curioso que la fruta es precisamente el anacardo, lo que es la castaña de cayú, y el resto, lo que comemos, es la flor del fruto, en realidad. O sea, es como si estuviera al revés, ¿no? Es raro, sí. Incluso lo que es lo naranja, la fruta, yo lo voy a decir la fruta, para mí es la fruta. Lo naranja que comes, incluso a alguna gente no le gusta. Bueno, es fuerte, tiene un sabor muy fuerte.
Me parece a mí que como mucho no es fuerte, como mucho tiene una textura rara, sí. Pero a mí me encanta, me parece como un melocotón fuerte. Pero es que incluso en zumo, tenemos tomado mucho zumo de cayú, también resulta fuerte el sabor. Sí. Bueno, la cuestión es que estamos ahora charlándolo porque siempre a posteriori nosotros charlamos con ustedes y después ven el video. Y nos quedamos ahí a veces con ganas de saber qué tal les pareció, sí. Además de los comentarios, que ayuda un montón, los comentarios debajo del vídeo. Así que nada, nos alegra que les haya gustado como a nosotros, Natal. Además del Cajueiro, a mí me choqueó un montón cómo tienen la ciudad enredada entre dunas. Sí, es como el primer choque, el primer cambio de paisaje así brusco que notamos, ¿no? Sí. De esta parte del litoral. A partir de Natal sí que había dunas ya por todas partes. O sea, era todo carreteras entre dunas, que igual, sí. no me acuerdo dónde fue, que ibas por una carretera buena, en buen estado, perfecta, y de repente en la mitad de la carretera estaba la duna. O sea, es como que se mueven, claro, las dunas se mueven y se meten en la carretera. Es muy loco. Fue conduciendo justo para ver el atardecer en Santa Rita después de Natal. ¿Tú crees que fue ahí? Sí, Genipabu, yendo para allá. ¿Sí? Yo creo que ahí había tremenda duna partiendo la calle a la mitad, sí. Pero está normalizado. Nos pareció muy curioso, ¿no? Muy lindo. Y el Careca, ¿cómo era el tema del Careca? La duna de Careca. Morro do Careca, la duna que está justo en la playa principal Ponta Negra de Natal. Nos encantó. Así que... Y con el dron quedó súper guay esas imágenes. Sí, porque el agua sigue siendo turquesa. Súper turquesa. Muy lindo el contraste. Nada, nos sigue gustando un montón a Brasil. Sí. Y nada, esperamos que a ustedes también el vídeo anterior. Y no se hace monótono, a pesar de que llevamos estuvimos tantos meses recorriendo el litoral, no se hace monótono porque las playas cambian muchísimo. Vamos encontrando, por ejemplo, ahora todo el entorno así de dunas, más desértico, pero nada que ver con las playas que había en Ubatuba, por ejemplo, que eran mucho más verdes, ¿no? Sí, sí. El agua también es completamente distinta. Algunas más tipo piscinas, sí. Con menos olas, otras brutas, con olas que te da hasta miedo meterte, como la que era de Pipa. Sí. Que vos dijiste, de hecho, a posteriori, y esto no lo grabamos en el vídeo, que le decían la playa de los afogados. Ah, sí, en donde nos bañamos nosotros. Eso no sé si les contamos. La primera playa en el vídeo de Pipa, que le tenemos tanto cariño, nos encantó Pipa. La primera playa que bajamos, que es un paraíso. Era Playa de los Afogados. Playa de los Afogados. Es que ahí nos bañamos nosotros, pero... No, nos bañamos, no. Nos metimos yo hasta el tobillo y hice así con el agua. Sí, menos de la cintura, porque era de las más bravas que vimos. Bueno, voy a leer un poquito el chat. Sí, hay un montón de comentarios, a ver. Héctor, creo que este comentario es de antes de empezar el vivo. Héctor, no sé si estás acá, pero sí, siempre, es que Héctor, claro, ahora volviste a España. Claro. En España siempre a las 7:30 vivo, 7:30 8 vivo. españolas. Eso. Y en Argentina, o sea, a las 8 Uruguay... el vídeo. Y en Argentina, Uruguay es el vivo a las 2:30 de la tarde y el vídeo, el estreno a las 3 de la tarde. Y en Brasil también. Mariela, hola gurises, acá estamos en Uruguay, el clima está amenazante de lluvia, hace calor. Mirando las elecciones en Argentina para elegir presidente. ¿Y ustedes cómo están? Sí, sabemos que hoy es un día muy movidito en Argentina. Tienen que estar los argentinos ahí a tope. Y de hecho, vimos que muchos viajeros del mismo tipo de canales de YouTube han todos cambiado el vídeo para ayer. O sea, todos pusieron el vídeo ayer precisamente por las elecciones de Argentina, porque hay una gran parte de la audiencia porque son de ahí también. Son de Argentina y claro, no querían perder las vistas del vídeo. Sí, nosotros como tenemos todavía un variadito de audiencia, seguimos fieles a nuestro horario, pero siguiendo de cerca las noticias que llegan de Argentina, a ver qué pasa. Sí. No nos vamos a meter en política, por supuesto. No nos metemos en política, en religión, nada, en fútbol. Todo eso trae discusiones. Bueno, en fútbol, sí, ahí nos vamos a meter y a fondo. Messi es el mejor de todos, por arriba de todos. Ahí nos metemos. Después el resto solo genera problemas. Así eso que mucha suerte para quien esté involucrado directamente. Al final nosotros somos turistas. Sí, eso es. Mucho no podemos opinar si no vivimos ahí. Susana Castellucho, hola por acá, lindo domingo, saludos desde Uruguay. Hola Muy buena, Susana.
Últimamente andaba de paseo ahí, que hacía lindos días en Uruguay. Sí, que ya está cambiando el clima en Uruguay, pero bueno, nos dice Mariela, no sé en qué zona está Mariela, que ahí está amenazante de lluvia, pero con calor, debe ser de estas tormentitas de... Sí. Ahí están en primavera avanzada. Primavera. Avanzadita. Ya queda poquito para el verano. Sí, voló, ¿eh? Rubén Sinerizo, hola genios, ¿cómo están? Acá se ve y escucha bien, perfecto. Muy buenas, Rubén. María Gracias Teresa por estar Medina, acá otra vez. Hola chicos, qué alegría verlos nuevamente. Muy buenas. Silvana siempre hola. acá. Hola, buen domingo Silvana. para vos también, Silvana. Acá estamos, dice Susana. Siempre fieles todos ellos. Boa tarde, dice Beto Moraes, de aquí de São José do Río Preto, interior de Sao Paulo. Interior de Sao Paulo. Mira, non exploramos moito de Sao Paulo, infelizmente. Estivemos lá en San Sebastián, sí, algún punto do litoral, mas sí. non pudemos explorar moito. Sí, não sei quando se escreveu no canal, mas a nossa ideia, só temos 6 meses para ficar no Brasil, então priorizamos a metade norte desta vez, tínhamos a vontade de conhecer as praias, ter um verão no inverno. Então priorizamos o litoral norte e se calhar no futuro voltamos a entrar mais para o sul ou o interior. Claudia Garrido, hola Claudia, buenas. Aquí está nuevamente ahí dando apoyo, muy bien. Así me gusta. Un viajecito. Buenas, ¿cómo están? YouTube no me avisó, ya no me quiere. Ay, hay que darle a notificar, supongo que no, ellos, a la campanita. Ellos seguro que saben. Bueno, no sé si es ella o ellos, creo que ella. Pero a veces falla, me habían dicho, no sé. También es que nosotros somos de subir las cosas así un poquito... No, pero este se subió ayer. A la noche. Ayer a la noche, sí, cierto. Este no debería haber fallado. Capaz que el algoritmo está... El algoritmo está centrado en las elecciones de Argentina y le da igual lo demás. A este viajero que le den, vamos para las elecciones. Vamos a lo que vamos. Miguel Ferrer, un domingo más, saludazos familia. Muy buenas, Miguel, ¿cómo andamos? Susana, ¿y van a pasar por Montevideo juntada, sale? Ah, sí, gustaríamos. Cada vez lo tenemos más claro. No, esta ya no sabe de lo que habla. Cada vez tenemos más ganas. Yo creo que es un sí con toda... No sabemos cuándo. Pero va a ser un sí. Pero va a ser. Y Montevideo, y probablemente sea Montevideo. Hay sí, les queda hacer... Bueno, a ver, Uruguay es pequeño. Sí. Bueno, haríamos ahí una mini votación. ¿Dónde quieren juntarse? Yo creo que Montevideo es donde hay más gente y... Yo creo que sí. Y sí. Muy probable, Capaz que hacemos una entradita ahí en Punta Carretas o algo de eso. Oh, hay lugar, en Punta Carretas, ahí montamos algo. Cristian Retamal, muy buenas rutas, lugares, personas y que todo su viaje les vaya re bien. Miro cada capítulo cuando tengo un tiempo. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas, Cristian. Muchísimas gracias por el apoyo. Sin duda, en diferido o cuando haya tiempo, todo ayuda. Sabemos además que ahora también empieza el buen tiempo por Argentina, por Uruguay y obviamente hay que salir a pasear. Hay más vida, sí. Igual que cuando era el verano de España, notamos que, bueno, YouTube te da unas métricas y te hace un análisis de qué audiencia te ve, de dónde son, el género, el rango de edad, te da un montón de cifras, ¿no? Para que tú evalúes lo que estás haciendo con tu contenido y cómo está yendo. Y es verdad que durante el verano español se notó que la audiencia de España estaba a otra cosa. Estaba de festa. Claramente. Entonces, seguramente ahora, es normal. Ahora con el verano de Sudamérica empieza a pasar. En Brasil, como tienen buen tiempo todo el año, pues no influye tanto. Héctor dice, lo importante es que vayan cumpliendo objetivos. Sí. Eso es. De hecho, hoy no era un objetivo, pero sino una meta personal. Llegamos a un lugar especial y, bueno, no vamos a estropearles, ¿sí, no? el video, que de hecho empieza ahí. Pero sí, vamos cumpliendo nuestros objetivos personales y el viaje no para. Mariela. Hola, gurises, estoy pronta. Un abrazo enorme a estas dos hermosas personas, los quiero. Muchísimas gracias, Mariela, por todo el apoyo siempre. Sí, siempre ahí, siempre, todos los días. Vale todo. Hola, vivo en Sao Paulo, pero soy de Sevilla. Oh. Ah, mira qué curioso. Mira, al revés, qué bueno. ¿Cómo están mis amigos? ¿Pasasteis por Sao Paulo? Por el Sao Paulo capital no. No, nos solo gustaría. Por el litoral. Tremenda ciudad. Nosotros trabajábamos en Irlanda antes de venir aquí. Somos de España. Trabajamos en Irlanda unos años para ahorrar y planear este viaje y ahí conocimos muchísimos brasileños que todos de Sao Paulo. Todos de Sao Paulo. Entonces teníamos muchas ganas de visitar Sao Paulo ciudad, pero va a quedar para la siguiente.
Cristian, todavía estoy por Uruguay, pero voy mirando de a poco. Abrazos. Se nota que se aman y son una pareja muy linda. Felicitaciones. Muchas gracias, Muchas Cristian. gracias. Muchas gracias. Castañas de cayú siempre en Argentina, dice Héctor. Ah, ¿sí? ¿Sí? Yo no conocí el cayú. Bueno, también me fui de chico, no tengo ni idea, pero no lo escuché a lo mejor en Argentina no le llaman anacardos y le llaman castañas de cayú. Los argentinos, los pocos que haya que no estén votando en esos rollos, ¿cómo le llaman? Cuéntenos si existe el cayú como tal o si le llaman de otra forma, porque yo no lo había escuchado, y a ella tampoco, hablar de cayú antes y nunca visto en persona, solamente exportado, ¿no? Importado en España, de donde sea que venga, el anacardo. Creo que las plantaciones de cayú, las más importantes, son en Brasil y en la India, si no me equivoco. Pero no sé. Mira, ni idea, pero flor como tal no tengo ni idea. Ay, mira, Mario. Mario, hola, estamos de elecciones presidenciales. Sí, muy buenas, Mario. Eso es. Mucha suerte y que todo vaya bien. Que se calme la cosa, aunque sea, que no se revuelva. Que no haya muchas revueltas. Salga quien salga, que se acepten mutuamente y ya está. Miguel Ferrer, se hace caipi de la fruta del cayú. Justo de cayú no probamos la caipi. ¿Cómo que no? Sí, la primera que probamos en Aracayú, conocimos que Ange viene de repente, era de noche, estábamos haciendo un asado, no sé si se acuerdan ese video en Aracayú, con una juntada viajera, y sale Ángela delante del coche de Piallando. Sí, porque me acababan de contar los amigos brasileños lo que era el cayú, me enseñaron la frutita y hicieron una caipiriña. Sí. Esa fue la primera vez que probamos el cayú. A mí me encanta. Vale, todo dice que es español. Mira. Vale. Perfecto. Desde Sevilla y vive en Sao Paulo. Un viajecito a Jugo. Sumo era una banda argentina. Zumo. Sí, en España Zumo. Silvana, la mermelada de cayú es lo más. Mermelada de cayú. Mira, interesante. O sea, al final los conocen todos. Nosotros somos los únicos que en Sudamérica tiene pinta de que lo conocen. 30 grados, mucha humedad e inestable, dice Mario. Bueno, aquí la verdad es que acá también. Muriendo de calor, sí. De hecho te iba a pedir si podías abrir la ventana. Abre un poquito. A lo mejor se escucha música, pero bueno. 30 grados y humedad. Mamá. Sí que entra ahí, está bien. Abrí un poquito de esa si querés. Nosotros estamos más o menos a las mismas temperaturas, creo, pero estamos en un parking y pega el sol ahora a las 3 de la tarde. Que vamos. Acá en la computadora tengo re mal la hora, me pone Madrid 13 grados, nada que ver. No sé cuánto estamos entonces nosotros acá, pero... 30 ahí. Sí, por ahí andamos, sí. Qué calor. Pero bueno, para temas... mira bien, ahora corre. Sí. Ignacio Ramos, hola Ansi y Rubén, desde Andalucía, España, les mando saludos. Muy buenas, Ignacio. Una vez más. Fiel seguidor desde hace muchísimo. Uruguay, Andalucía, ahí la mezcla esa unida siempre. José Carlos da Silva, hola queridos, não deixe visitar os lençóis maranhenses, é muito lindo, un abrazo do Carlaos ao capital. Buah. ¿Qué habla en España? No sé cuándo se escribió, mas a nossa ideia, o nosso objetivo pessoal era chegar a os lençóis maranhenses. Era o nosso objetivo do Brasil. Sim, o ponto mais norte do país que visitar. E daí descer. Só temos 6 meses para ficar no Brasil, mas tínhamos a vontade de conhecer esse paraíso porque é uma coisa única, é diferente a todas as praias e tudo que você conhece. E fizemos há muito poucos dias. Faz nada. Há 3, 4 dias. 7 dias. Incrível. Esse vídeo, eu acho que vocês vai gostar muitíssimo desse vídeo. Mas ainda temos 2 semanas para compartilhar esse vídeo. Temos um retraso de 2 semanas agora, mas gostamos muitísimo. Tienes que visitar Ribeirão Preto. Es la California brasileña. Ribeirão Preto. Alguien nos lo dijo en comentarios. Eso es ¿En qué estado? En el sur. ¿En el sur? Sí. Por Santa Catarina. Ribeirão Preto, puede ser. ¿Se fica no sur? En español. Si es en el sur, vamos a dejarlo. Nosotros visitamos la mitad norte, porque solo tenemos. Norte. Sí, bueno, de Sao Paulo litoral para arriba. Porque no tenemos tiempo para todo y Brasil es gigante, pero tenemos pensado volver a entrar en el futuro. El tema es, para los que se hayan conectado nuevos, porque siempre en los vivos contamos lo mismo del visado, los que siempre vienen al vivo ya deben de saber todas las reglas. Sí, perdón a los veteranos. Pero el tema es que nos dan... No, salió algo ahí, no sé qué era.
El tema es que nos dan 3 meses de permiso cuando pasas la frontera. Después puedes renovar por otros 3 meses. Pero ese es el tiempo máximo que tenemos para estar en Brasil. Ahora tenemos que estar fuera un año para volver a entrar y volver a tener esos 6 meses otra vez. Entonces, nos quedan 4 semanas para que se nos acabe el visado. No es visado, bueno, un permiso de estadía. Sí. Y hasta el año que viene no podríamos volver a entrar a Brasil. Pero bueno, él supongo que lo sabrá porque dice que es de Sevilla y vive en Sao Paulo, o sea que tiene que saber las normas. Pues probablemente, claro. Mejor que nosotros. Te toca igual. Fuimos a votar a Vigo, dice Héctor. Muy bien, mirá. Héctor, ahí. Héctor es argentino y vive en España y fue a votar ahí a la embajada, ¿no? Muy bien. Sí. Que yo tengo que ir algún día que no sé cuándo será. A renovar el DNI argentino. Lo intenté renovar en Argentina, pero salió todo mal. Arqueologia Desconhecida dice: Hola, seja muito bem-vindo ao nosso Brasil. Vocês precisam conhecer a Serra da Capivara. Ai, nos hablaron. Sou arqueólogo e posso ser seu guía. Oh, que lindo. Falaron-nos moito da Serra da Capivara. Conhecemos a un casal brasileiro en Lençóis. Acho que foi en Lençóis. Serra da Capivara. ¿Pero en qué estado está? Estaba cerca de... O sea, ahora la pasamos ya, bajando. Ni idea. Creo que ellos eran de Minas. No está en Minas. Está antes. No, pero ellos. Bueno. Meu nome é William Leal. William Leal, prazer. Muito obrigado pelo oferecimento. William, tiñamos na lista a Serra da Capivara, mas non temos tempo. É unha pena. Mas voltaremos, sí. No futuro. Rubén Señoriz, menos mal que ustedes no cambiaron de día. Con el tema de elecciones es un bodrio la tele. Hasta las 10 no hay resultados. Buena idea no cambiar. ¿Viste? Es lo único que va a haber en Pangea. En canales de viaje, va a ser Pangea. Sí, nosotros quedamos ahí. Todos lo pusieron para ayer. Boa tarde, gobernador Valadares, Minas Gerais, Tierle, Erlucano Pinto. Boa tarde. Boa tarde para você. Susana Castelucho, vamos, ahí estaremos para conocerlos. Hoy, amigos, ¿y cómo foi Lençóis Maranhenses? Dice David, impresionante. Non queremos spoilear o video, mas gostamos moito. É un lugar ao que gostaríamos voltar. Sí, con certeza. Algún día. É deses lugares que chegamos e, queremos voltar con certeza máis tempo. Que o tempo foi bom, fizemos máis de unha excursão. Bueno, foi excelente, único, un lugar incrível. E o vídeo vai ficar bonito, eu acho. Carlos Alfaro, saludos cordiales desde Guatemala. Guatemala, mira, qué bueno. Tenemos guatemaltecos aquí. Qué lindo. Luis Lobo, boa tarde. Como está o clima por aí? Fortes apertas. Moito calor. Mucho calor. Busca ahí cuánto hace acá. La verdad es que no sé cuánto hará. Aquí lo pondrá en el móvil. A ver. Yo creo que andamos a 30 grados por lo menos. ¿30? Sí, yo apuesto por 30. 35. 35 feels like 36. 35 grados acá. La verdad es que es bastante. No sé si el interior es más caliente que el litoral por el tema del aire, ¿no? Y las corrientes, yo qué sé. Sí. Pero acá lo estamos sintiendo. Y estamos en un parking que ahora abrimos la ventana y está mejor, pero hace calor. Nos gusta el calor igual. Un viajecito. Dice, obvio que tengo la campanita habilitada. Soy él. Y en Montevideo hay asado en casa, pero en Navidad no estamos en Uruguay. En Navidad van de... no lo voy a decir, por si no... Claro, nos lo contó en comentarios, no sabemos si un viajecito yo tengo un comentario. Puede ser que desde hace unas semanas hacia ahí crecieron unos 2.000 suscriptores más. Mirá qué detallista. Están... en los últimos 10 días... Sí, en los últimos 2 semanas. 2 semanas. 10 días. Sí, están viniendo mucha gente. 2.000 suscriptores, literal. De todos lados, pero sobre todo Brasil, evidentemente, porque estamos en Brasil, las localizaciones de los vídeos son de Brasil y, bueno, todos los vídeos de Brasil están subiendo, lo cual es bueno, nos alegra mucho, porque nos habíamos quedado como en el molde, dijimos, bueno, no sabemos si con la diferencia de lenguas nos van a aceptar y algo va a explotar, entonces seguimos en nuestro estilo, y en la primera mitad de nuestra estancia fue tranquila la cosa, hasta que tarde o temprano uno por suerte explotó, un poco, y ahora todos están viendo. Ay, me perdí en el chat. En el viajecito acá.
Arqueóloga. O complexo dos sitios Gia. da Serra da Capibara é os máis antigos das Américas con un museo lindísimo chamado Museo da Mañá. Museo da Mañá como de Río de Janeiro. Río de Janeiro, estivemos no Museo da Mañá. Uau, incrível. Muito futurístico. Non, mas ele fala de sí, na Serra da Capibara. Na Serra da Capibara. Eu acho que na Serra da Capibara é onde está todas as pinturas rupestres. Ah, das cavernas, grutas. Das grutas. Ah, Non sei pode ser. nese Vamos lugar. pesquisar un pouco Sí. Sobre a Serra de Capibaras. Muito obrigado pela dica. Arrumei... Unha máquina de expreso urxente. Luciana, hola queridos, amando seus vídeos, veñan para Sao Paulo tomar un café connosco. Ai, gostaríamos. Luciana e Marcio. Muito obrigado e desexamos que vocês gosten de viaxar connosco. Gostaríamos de coñecer Sao Paulo, mas como dixemos antes, non temos tempo desa vez, mas vamos voltar, con certeza. Rubén Señoriz, aquí hai castañas de cayú, pero non sé si crecen aquí. Ah. ¿Ves? Pero le llaman castañas de cayú. Ah, no como en España, que es anacardo. Anacardo. Ah, mira. Susana Muñoz, hola chicos, saludos desde Argentina, los estoy mirando mientras voy a votar. Ay, qué buena, Susana, qué grande. Acá en Argentina nublado con ganas de llover. Uf, mucha suerte a todos los que vayan a votar y que sea lo que sea. Claudia Amarante, saludos desde Punta del Este, buen viaje. Ay, qué lindo, Punta del Este, Punta Ballenas. Arqueoloxía descoñecida, cal é a cámara que vocês usan? Usamos a GoPro 10. GoPro 10. Non é a última, mas funciona excelente. E custa a mitade que un celular. A verdade, se você pensa un iPhone, 1.000 euros. E a GoPro está a nosa 300 euros. A terceira parte, e nós estamos muito felizes com a GoPro. Você é de acción, pode meter debaixo da auga. Para nós é perfeita a qualidade de preço. Ribeirão Preto no estado de Sao Paulo. Pues non fomos lá. No. Un abrazo desde Brasilia, dice Tonda Paz. Qué bien que habéis disfrutado de nuestro país. Vamos a ir a Brasilia seguramente. Sí, vamos Ahora a ir. que estamos bajando por el interior, vamos a ir. Nos gustaría parar en Brasilia, a ver cómo vamos de tiempos. Ahí había muchas obras, ¿no? De Oscar Niemeyer, ¿era? Sí. Sí. Tenemos ganas. Mariela, vivo en Montevideo, se está poniendo con ganas de llover. Tendré que hacer tortas fritas. ¡Ay, qué rico! Vamos para ahí. Voy a arrancar. Vamos para Montevideo. Tengo unas ganas de torta frita en Uruguay y en Argentina. Comprábamos siempre que nos vendía gente a la puerta. Van vendiendo. ¡Qué rico! José Carlos da Silva, disculpe, escribí errado, Carlao de Sao Paulo, capital. Boa viaxe, amigos. Muito obrigado. Muito obrigado a você por asistir y acompañarnos. Kevin Jonas Álvarez, ¿ustedes tienen ganas de hacer rutas en paisajes gélidos como Canadá y Rusia? Sí. Queremos llegar a Canadá, sí, pero no se sabe. Y Canadá es muy loco porque el mundo al final, en teoría vamos a hacer toda América y los paisajes de Argentina, sin yo conocerlo, tienen que ser muy parecidos a los de Canadá, ¿no? Todos lagos, pinos, montañas, nevadas. Qué lindo. Tenemos muchas ganas de Canadá y sí, nos gusta el frío también. Ah, son y 59 ya. Uy, bueno, falta muy poco tiempo. Vamos a poner por acá el link de... Sí, del video. Vamos a pegarlo en el chat y ustedes de ahí, cuando sea en punto, ya se van clicando de ahí o si no, bueno, van a nuestro canal y ya seguro que les aparece también el video. Así que, bueno, esperamos que les guste el video de hoy. De cara a Fortaleza, el camino brasileño nos sigue regalando paraditas aleatorias y desconocidas, pero que al final nos acaban enamorando. Sí. Porque el camino brasileño, aún siendo aleatorio, es espectacular. Nos vemos por el chat en vivo también, allí en el estreno del video. Sí. Y hasta la semana que viene. Chao, chao. 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 Chao, chao.